estimulan el sistema nervioso simpático para que el corazón vaya más fuerte y podamos saltar ese momento, ese bache agudo que está teniendo ese paciente, que probablemente acabe con su vida, ¿no? Esa es un poco la idea. De la misma manera, a largo plazo lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Tenemos que intentar que ese corazón vaya lento, que ese corazón se contraiga poco, que esos vasos no estén contraídos, sino que estén dilatados, que esa poscarga del ventrículo izquierdo sea lo más baja posible si queremos que a medio plazo ese ventrículo no claudique como consecuencia de los mecanismos compensadores. Entonces, esa dualidad de mecanismo compensador en el momento agudo me saca del bache, pero en el momento crónico, si lo perpetúo, me matan, es un poco lo que tenemos que tener todos un poco claro a la hora de interactuar o de tratar con la insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto es un poco el primer esquema que yo creo que tenemos que tener siempre en mente con la insuficiencia cardíaca. Dos tipos en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, una foto derecha o izquierda en función de si los síntomas afectan más a un lado del corazón, al otro o globalmente a los dos, y a partir de aquí una serie de mecanismos compensadores que yo no voy a entrar mucho aquí porque es ya básicamente, digamos, básica, medicina básica de G-renin-angiotensina, el sistema nervioso simpático, cambios neurohormonales un poco mucho más específicos y que se aleja un poco más de la clínica, que yo creo que es un poco la idea que tenemos más hoy. Pero bueno, esta es un poco la foto rápida que tenemos de la insuficiencia cardíaca y que yo creo que tenemos que tener todos muy, muy claras o meridianamente claras cada vez que nos enfrentemos a un cuadro de insuficiencia cardíaca con fe hipersevada, con fe deprimida, independientemente de la causa, ¿vale? Bueno, lo siguiente que vamos a ver un poco de la insuficiencia cardíaca es el diagnóstico, ¿no? Siempre que te viene un paciente con una sospecha en base a lo que ya hemos visto, insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, y queremos hacer un diagnóstico, tenemos una serie de herramientas que conocéis todos perfectamente y que son de uso muy, muy, muy frecuente en cualquier urgencia o en planta de un hospital, que básicamente consisten o son el arsenal que nosotros tenemos diagnóstico. Lo primero que le pediríamos a todo paciente que viene contando disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna o edemas y ascitis e ingurgitación venosa yugular, siempre sería, yo creo que al menos el kit sería lo primero, pediríamos todos una radiografía de tórax, yo creo que prácticamente todos pediríamos un electrocardiograma y probablemente yo creo que todos pediríamos una analítica sanguínea. Estas tres cosas son absolutamente obligatorias y yo creo que se piden siempre con una urgencia en todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Si pedimos la placa de tórax, yo creo que esta es una de las herramientas diagnósticas más claras, sobre todo para pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a poner sobre todo para pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. La radiografía de tórax es uno de los datos o de las pruebas más útiles que nos permiten claramente identificar o diagnosticar los datos de redistribución vascular de predominio central, que es básicamente lo que se ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. El edema periliar, el edema en alas de mariposa, el infiltrado algodonoso, que típicamente afecta más a los cilios, a la zona central del árbol vascular, respetando la periferia. Esas placas que vamos a ver posteriormente, en el que lo que sobre todo está afectado siempre es la zona más central en ambos campos pulmonares, respetando la periferia, es el dato típico que tenemos de los pacientes en insuficiencia cardíaca. ¿Qué más cosas se pueden ver? Pues esas líneas B de Kerley, ocasionalmente, que dicen algunos médicos que están por ahí puestas en las bases pulmonares, perpendiculares a la línea externa, las líneas B de Kerley. ¿Qué más se pueden ver ocasionalmente? Podemos ver también el derrame pleural que puede estar presente en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, pero que, como ya sabéis, sobre todo es típico de pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. La foto global de una placa de insuficiencia cardíaca izquierda, pues yo creo que es derrame pleural, líneas B de Kerley y los distintos grados de redistribución periliar central en función del estadio de la gravedad. El edema algodonoso en alas de mariposa en el edema agudo de pulmón y simplemente un poquito de redistribución más central en descompensaciones leves agudas de insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Yo creo que es un dato fundamental. Segunda alteración, el electrocardiograma. Del electrocardiograma en la insuficiencia cardíaca, ya sé que os gusta mucho el electro, que muchos queréis ver muchos electros. Ahora mismo yo creo que da muy poca utilidad. Es una prueba extremadamente sensible. ¿Qué quiere decir una prueba sensible? No se ve nada, voy a ponerlo aquí ahora mismo. Lo repito, es una prueba extremadamente sensible. ¿Qué quiere decir sensible? Que tiene un alto valor predictivo negativo. Yo creo que esto es una de las cosas que en medicina tiene que tener todo el mundo claro. Que cuando las pruebas son sensibles tienen un alto valor predictivo negativo. Es decir, que la utilidad es que salga negativo para descartar. Porque si sale positivo no me dicen nada. ¿Esto qué quiere decir? Que es rarísimo que un paciente esté en insuficiencia cardíaca con un electrocardiograma rigurosamente normal.
Ahora bien, el hecho de estar en taquicardia sinusal no te dice nada de si el paciente está en insuficiencia cardíaca o no. Es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el electrocardiograma? Pues miles de cosas, ¿no? Dependiendo de la causa, veremos datos de hipertrofia ventricular, veremos isquemia, veremos bloqueos de rama, veremos taquicardia sinusal, alteraciones de la repolarización, cubeta digitálica, pues yo qué sé, un electro de displasia rimogénica del ventrículo derecho, lo que sea que esté metiendo al paciente en insuficiencia cardíaca, seremos capaces de verlo en el electro. Pero no hay ningún dato, ninguno, que yo diga, bueno, si lo buscáis en el electrocardiograma es un dato de insuficiencia cardíaca, como si lo hay para la radiografía de toros. Así que realmente el electrocardiograma da poco juego como teoría, da mucho juego en vida real, pues evidentemente todos tienen algo. No hay un electro normal en eso. La analítica sanguínea sí que es muy, muy útil y sí que tiene dos alteraciones o dos parámetros que yo creo que todo médico tiene que tener. Lo primero son los parámetros de beneficio pronóstico. Vamos a ver, yo creo que aquí tiene bastante sentido, o fisiopatológicamente, que todo el mundo tenga claro que la hiponatremia y la anemia son datos de extremado mal pronóstico en pacientes en insuficiencia cardíaca, sobre todo porque el mecanismo básico de anemia y de hiponatremia en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es un mecanismo que es dilucional, es decir, el problema es que los mecanismos de compensación están absorbiendo mucha agua, están tirando mucha agua hacia adentro y están metiendo en una caja donde había 100 gramos de sodio, pues estamos metiendo 1,5 litros más. Eso hace que se dilucione los contenidos de electrolitos que tenemos, básicamente la hiponatremia y la anemia dilucional, factores de muy mal pronóstico. Aquí, evidentemente, pues el fallo renal es típico, un factor de mal pronóstico, pero el fallo renal como tal no tiene un mecanismo, digamos, tan claro, dilucional, secundario a la activación de los mecanismos neurohormonales. Así que yo creo que estos dos, de cara a estudiar cualquier alumno que estudie insuficiencia cardíaca, me parece fundamental tenerlos claros. El segundo, y es el más importante de todos, es el NT-proBNP, seguro que todos conocéis, o la fracción amino terminal de la molécula completa, que es el péptido natriurético cerebral, ¿no? El BNP. El BNP o el NT-proBNP, en principio, son sustancias que segrega el propio corazón, que segrega el propio ventrículo, cada vez que se somete a cualquier tipo de estrés. Son sustancias que segrega el corazón siempre que se encuentra estresado. El BNP le pasa exactamente igual con el electrocardiograma, que es absolutamente sensible, tiene un 99,5% de sensibilidad. Lo mismo, altísimo valor predictivo negativo, pero sobre todo es que como solo exige un clic y no exige una interpretación electrocardiográfica, y es una cosa que está puesta en la analítica, pues digamos que sobrepasa completamente la utilidad del electrocardiograma. Con hacer un clic, yo tengo rápidamente una analítica que me dice si el paciente tiene niveles normales de NT-proBNP y descartamos la presencia de insuficiencia cardíaca, o si por el contrario tiene valores elevados de NT-proBNP y por tanto sigue siendo compatible con un cuadro de insuficiencia cardíaca. El NT-proBNP, además de ser súper sensible, digamos que no es 100% específico, pero valores elevados tienen bastante especificidad. Ahora mismo ya hay algoritmos en guías americanas, en guías europeas, que a lo mejor te dicen, bueno, pues la presencia de síntomas, signos compatibles y la presencia de una placa compatible sumado con un electrocardiograma de 3.000, un 98% de probabilidad de que el paciente esté en insuficiencia cardíaca. Eso es verdad, aunque lo que de verdad tenemos que tener todos claro es el alto valor predictivo negativo. La utilidad real es para ese señor gordo de 80 años EPOC que viene a la urgencia porque se le hinchan los pies y se cansa. No sabemos si tiene insuficiencia cardíaca o lo que tiene es un epocazo pasado y se le hinchan las piernas porque toma amlodipino para la tensión arterial. Pues lo primero que le haces es le pides una placa, le pides una electro y le pides un BNP. Si el BNP sale negativo, ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Que el BNP sale de 5.000? Pues hombre, probablemente la tenga. ¿Que sale de 50.000? Pues tiene insuficiencia cardíaca casi seguro. ¿Que sale de 950? Aquí podemos tener más dudas. ¿Hay que saber el punto de corte? Yo creo que no. La mayoría, yo creo que en medicina tenemos que huir de la memorización estricta de datos que se midan en un móvil o en una analítica. Pero bueno, más o menos el NT-proBNP nos solemos mover en valores de 350, más o menos 250, dependiendo de la edad del paciente. El BNP tiene puntos de corte mucho más bajos, todo lo que sea por encima de 100, 125 ya son valores elevados. Pero insisto que los puntos de corte yo creo que no hay que saber. Esta es un poco la foto básica que nosotros tenemos de pruebas complementarias que hacemos en una insuficiencia cardíaca. Lo siguiente, que sería un poquito más específico, sería valorar, una vez ya tenemos la sospecha diagnóstica y analítica, pedir la prueba FEDEN, que sería el ecocardiograma, pedir la ecografía del corazón para saber exactamente qué es lo que le está pasando a este paciente. En el eco vamos a tener claramente 3 tipos de información fundamental. El primero, o la primera, es la etiología. Es decir, sabemos que la insuficiencia cardíaca lo produce cualquier enfermedad que afecte al corazón. Entonces, cuando hacemos el eco, obtendremos ya más información.
Tendremos, si el paciente tiene una válvula estrecha y es una estenosis aórtica la causa de la insuficiencia cardíaca. Sabremos si lo que tiene es una hipertrofia biventricular y hay una posibilidad importante de que sea una amiloidosis cardíaca o una miocardiopatía hipertensiva en un señor hipertenso de 25 años de evolución o una complicación del infarto porque tiene una insuficiencia mitral aguda. Lo que sea, la causa nos la va a dar como mínimo al inicio de la causa el ecocardiograma. En segundo lugar, lo que nos va a dar el ecocardiograma es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que no es cosa de poca importancia, puesto que lo que va a marcar el tratamiento de los pacientes es básicamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y en tercer lugar, si alguien quiere, y esto es solo para matrícula de honor, me va a dar algún dato de la función diastólica del paciente. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay mucho interés en que, claro, el diagnóstico de la ICC con FEBI deprimida es sencillo, porque lo único que tienes que hacer es identificar que el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja. Sin embargo, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca diastólica clásica o insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es un poco más compleja, puesto que el paciente, el corazón aparentemente funciona bien y sin embargo pues venimos de un cuadro de síntomas y signos compatibles, una placa compatible, una electrocompatible, una analítica de insuficiencia cardíaca, llegamos al eco, sin embargo el paciente tiene, digamos, un corazón normal. Entonces, ¿qué cosas podemos tener nosotros como sugestivas de que el paciente pueda tener cierto grado de disfunción diastólica? Yo creo que hay 3 parámetros que nos ayudan muchísimo a los cardiólogos a decidir si un paciente está en insuficiencia cardíaca diastólica o no. El primero es que la aurícula izquierda está dilatada, ¿no? Eso te habla claramente de que el paciente tiene un aumento de presiones de llenado en el ventrículo, la aurícula se dilata muy fácilmente. Segundo dato importante es que aparece hipertrofia de ventrículo izquierdo. No es que sea siempre, no está siempre presente, pero como sabemos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca diastólica es la hipertensión arterial, el hecho de ver una hipertrofia ventricular izquierda, que además característicamente es concéntrica, pues es un dato muy característico. Además, esa hipertrofia posteriormente o aumenta el grado de dilatación auricular, al final entras en la pescadilla que se muerde la cola, en ese círculo vicioso de aumento de presión intraventricular, respuesta hipertensiva, respuesta hipertrófica y como consecuencia del aumento de presión, pues se dilata la aurícula izquierda. Y ya si alguien quiere la matrícula de honor, pues tenemos eso que se llama los patrones de llenado transmitrales. No sé si alguien sabe algo de qué es lo que se ve o qué se ve en un Doppler color cuando vemos la válvula mitral. Yo creo que esto es muy difícil, pero bueno, básicamente si os acordáis de la semiología, ¿no? En la diástole, y estamos hablando de insuficiencia cardíaca diastólica, nosotros tenemos básicamente una serie de ruidos, ¿no? Tenemos tres fases de la diástole, ¿no? Tenemos una primera fase de la diástole que se llama el llenado rápido, que es cuando la válvula mitral o la tricúspide se abren, se abre toda la sangre que estaba acumulada en la aurícula durante la sístole ventricular, pues rápidamente se vierte en el ventrículo. Y eso se llama la fase de llenado rápido, que digamos ocupa el primer tercio más o menos de la diástole. Después hay una fase de llenado lento, en el que la válvula auriculoventricular, mitral y tricúspide está abierta y la sangre va pasando, digamos, a medida que va llegando. No entra mucho, pero todo lo que llega a la aurícula desde las cavas y desde las venas pulmonares, pues pasa directamente, atraviesa la válvula y llega al ventrículo. Y luego hay una parte final, siempre que estés en sinusal, en la telediástole, la parte final de la diástole, en el que la contracción auricular termina de llenar ese extra que se llena muchas veces al final de la diástole, de ese líquido que está un poquito remansado en la aurícula y que cuando la aurícula se contrae, llena ese excedente que quedaba ahí un poco en el ventrículo. De manera que la diástole tiene 3 fases. Entonces, cuando nosotros ponemos un Doppler pulsado a nivel de la válvula, mitral o tricúspide, lo que normalmente solemos ver, y esto insisto que es matrícula de honor, es un patrón de llenado transmitral más o menos con esta morfología. Primero tenemos aquí una onda que se llama onda E y una onda un poquito más pequeña que se llama onda A. ¿Vale? Onda E y onda A. Entonces, normalmente la onda E de llenado rápido es mucho más grande que la onda A secundaria a la contracción auricular. Entonces, tiene bastante sentido. Aquí estaría la fase de llenado lento, en el que prácticamente no hay paso de sangre, pero al principio hay mucho paso de sangre en la onda E y finalmente un poquito cuando se contrae la aurícula. Es un dato muy sugestivo de que empieza a haber un aumento de presiones de llenado, de que ese corazón, aunque se contrae bien porque tiene FEBI normal, no está empezando a funcionar bien, eso que se llama la inversión de la relación EA. Insisto que esto es de matrícula de honor, pero básicamente cuando nosotros ponemos un pulsado a nivel de la válvula mitral, el hecho de que nosotros veamos
una inversión en la relación EA, es muy sugestivo de que ese corazón está empezando a, cuando se abre la válvula de manera fisiológica, ya no se llena mucho, porque ya tienes un corazón sobrecargado, y lo que termina de llenarlo es ese aumento de contracción al final de la diástole por la sístole auricular, por la onda P, ¿no? Que en ese ventrículo que ya está un poco apurado es lo que termina de llenarlo. La inversión de la EA, que sea la E mayor que la A, es lo fisiológico, que la E se haga menor que la A, es decir, relación EA menor de 1, es un dato muy sugestivo de disfunción diastólica. Estas son las 4 pruebas que yo creo obligatorias, que todo médico más o menos tiene que ser capaz de manejar en la insuficiencia cardíaca. La placa, el electrocardiograma, una analítica básica con 3 parámetros y el NT-proBNP, que a día de hoy lo usamos todos si el hospital te lo financia y te lo permite usar, pero te cambia la vida. Vivir con NT-proBNP y sin NT-proBNP es distinto. Y luego el eco, que al final es, digamos, la prueba ya más del cardiólogo que llega para decirte, bueno, este paciente tiene esto, las sospechas de tal, y a partir de aquí planteamos un estudio. Función diastólica complicada, sobre todo en pacientes con hipertrofia o dilatación auricular, y el que quiera, pues un poquito la relación EA, que sería la parte más complicada. ¿De acuerdo? Esta es la foto del diagnóstico básico de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Vale? Así que continuamos. Me fastidia un poco que yo no pueda ver lo que estáis diciendo. De hecho, estoy como medio mordiéndome las uñas porque es que no soporto no ver lo que dice la gente. Claro, ahora me siento yo aquí que estoy haciendo un monólogo hablando solo aquí en casa, que como me vea el vecino pensará que estoy completamente tarado. De otra manera también lo pensaría, pero por lo menos vería que hablo con alguien aunque no responda. Bueno, el diagnóstico es sencillo. Vamos a la parte de verdad chula de la insuficiencia cardíaca, que es el tratamiento. Cuando hablemos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que no perdáis todos de vista, hay 2 puntos que yo nunca entro, que es el tratamiento de la causa, el tratamiento etiológico, porque siempre existe una causa que ha metido al paciente en insuficiencia cardíaca, y luego hay una serie de medidas higiénico-dietéticas que están muy de moda a día de hoy, que conocéis todos, que básicamente pues, es que el paciente tiene que dejar de fumar, que tiene que dejar de beber, que el paciente tiene que pesarse a diario, que tiene que controlar la tensión, el colesterol, no estar gordo, no ser sedentario, pues todo este tipo de cosas que conocemos todos, justamente son las que no hace nadie, ¿no? Son muy importantes, aumentan la supervivencia de los pacientes, hacerlo bien frente a hacerlo mal, y desgraciadamente muchas veces es las que menos tiempo tenemos los médicos para dedicarme, porque el paciente viene a la consulta y tienes 3 minutos con él, entonces no te pones a hablarle de que el paciente tiene que intentar evitar comerse un plato de frijoles todos los días, ¿no? Con mucha sal, ¿no? O no comerse una tortilla de patata entera o no echarle sal, porque de la tortilla de patata o de la mariscada te va a salir edema de pulmón en 5 minutos. Pues eso es muy importante, pero generalmente no tenemos tiempo de contarlo. Y los pacientes, pues como a cada uno hace lo que le dé la gana, pues lo hacen mal muchas veces, ¿vale? Ahí no voy a entrar. Voy a entrar, digamos, en la parte más médica, más clínica del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Dentro del tratamiento, yo creo que es fundamental que siempre que veamos una pregunta de insuficiencia cardíaca en un examen, seamos mentalmente capaces de diferenciar si lo que el paciente tiene es un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o si lo que tiene el paciente es un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica. Para mí ese es el punto fundamental en cualquier pregunta de cualquier examen del mundo, si nos están preguntando si el paciente viene por insuficiencia aguda o el paciente viene por insuficiencia crónica. Hay una manera muy sencilla de verlo y es si el paciente ha ido a un hospital, es decir, ha ido a una urgencia porque se queja de lo que sea, o si el paciente es completamente ambulatorio, no tiene nada que ver que un paciente vaya a revisión habitual o que el paciente se plantee la urgencia. Cuando se plantea la urgencia es que las cosas no van bien. Dentro del cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, de la misma manera que la clínica de la insuficiencia cardíaca tenemos que separarla en insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, yo creo que también viene bastante bien separar o diferenciar los tipos de insuficiencia cardíaca en función de si tenemos insuficiencia cardíaca derecha pura o si tenemos un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda pura, sabiendo que luego en vida real cualquiera de vosotros que haya estado en una urgencia pues sabrá que la mayoría de los pacientes tienen formas grises, formas mixtas de insuficiencia cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca derecha o sea, ya sea un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda. Yo no voy a recordar lo que es un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, pero sí que tengo que decir que la insuficiencia cardíaca derecha, típicamente, el ventrículo derecho, ¿vale? Es un ventrículo que es muy dependiente, muy dependiente de la precarga. Eso quiere decir que modificaciones del volumen intravascular que tenga el paciente pueden tener un impacto muy importante en la dinámica del ventrículo. Cuando estamos a nivel crónico no pasa nada porque el paciente viene hinchado como un botijo y se le pone diurético.
El problema es que en el fallo agudo ventricular derecho, esa dependencia total de la precarga hace que los diuréticos estén absolutamente contraindicados y que la única manera que nosotros tenemos para intentar paliar esa situación de insuficiencia cardíaca derecha que tiene el paciente es administrando básicamente lo contrario a los diuréticos, que es que tenemos que poner en nuestros pacientes líquidos. Eso hace que sea un manejo absolutamente distinto al manejo que hacemos en la insuficiencia cardíaca. Pensad que si un paciente viene con un cuadro de hipotensión arterial, ingurgitación venosa-yugular, un fallo derecho y pulmones limpios, que es lo que solemos ver en las insuficiencias cardíacas derechas, si nosotros a ese paciente que viene así le ponemos líquidos, por ejemplo, para subir su tensión arterial, si el líquido no va donde debe, ¿dónde se va a ir el líquido en la insuficiencia cardíaca derecha? Pues básicamente al cuello, a la barriga, a los testículos y a las piernas. Y hasta donde yo sé, nadie de manera aguda se ha muerto porque se le hinche las piernas. O nadie se ha muerto porque tenga ingurgitación venosa yugular. O nadie se ha muerto porque tenga un poquito de ascitis. A nivel agudo, la insuficiencia cardíaca derecha tolera muy bien el aumento de los líquidos para que ese ventrículo derecho funcione lo mejor que pueda. El problema del ventrículo derecho es la hipotensión y la entrada en bajo gasto. Entonces, la ICC derecha, ya sea por un TEP, una embolia de pulmón, ya sea por un taponamiento cardíaco, ya sea por un neumotoras a tensión, ya sea por, no lo sé, por cualquier causa básica, por un infarto de ventrículo derecho puro, siempre se maneja con líquidos. En el momento agudo, el ventrículo derecho necesita que le metas la mayor cantidad de líquidos para asegurar al máximo la precarga y el funcionamiento del ventrículo. Esto es una de las máximas que evidentemente la ICC derecha tiene que quedar clarinete. Y luego ya la causa específica del infarto de VD, del neumotoras a tensión, del infarto del tromboembolismo pulmonar o del taponamiento cardíaco, que cada una de esas enfermedades tiene un tratamiento que va a sacar al paciente de morirse. Son todas causas, pues digamos, muy graves. Esto hay que diferenciarlo completamente de la insuficiencia cardíaca izquierda, aguda, que se llama básicamente el edema agudo de pulmón. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, normalmente lo resumimos, yo no sé si esto lo conocéis todos, los que hayáis estado con nosotros sí, yo es que no sé si en todos los países se usa esta regla mnemotécnica, pero me parece una regla mnemotécnica fantástica, que es básicamente la movida, ¿no? La movida, decimos siempre que el tratamiento del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda izquierda es una movida. ¿Por qué? Cada una de estas letras es un acrónimo que resume perfectamente el tratamiento que todos los médicos de urgencias que han visto fallos izquierdos, pues usamos a día en todo el mundo. ¿La M de qué es? La M básicamente es el acrónimo de la morfina. Sabéis que la morfina lo que hace es quitar la sensación disneica, eso es muy útil y además tiene efecto venodilatador. Ojito con el efecto venodilatador, porque aquí podríamos hacer o detenernos y hacer un pequeño comentario. Lo podemos hacer aquí porque me parece fisiopatológicamente muy bonito, ¿no? La morfina, también el diurético, tiene efecto venodilatador. Venodilatador. ¿Qué quiere decir que tenga efecto venodilatador? Pues quiere decir que se dilatan las venas. Como se dilatan las venas, al dilatarse las venas, la sangre se va a los pies. Entonces es frecuente que aparezcan edemas. Entonces, ¿qué es lo que estás consiguiendo con el efecto venodilatador? Con el efecto venodilatador lo que estás haciendo es que disminuye la precarga. Estás haciendo que llegue menos sangre al ventrículo derecho, que posteriormente irá al pulmón, posteriormente irá al ventrículo izquierdo. Como estamos en pleno fallo izquierdo, en el que el paciente se le está acumulando los líquidos en los pulmones, el objetivo es que no llegue más líquido a los pulmones. Entonces, el primer mecanismo para que no llegue líquido a los pulmones es mandarlo a las piernas. Y el segundo, orinarlo. Es decir, diurético para que salga, mientras tanto lo mando a las piernas. Que es lo contrario de lo que nosotros hacemos básicamente la insuficiencia cardíaca derecha. Por eso es en toda ICC derecha vais a ver la cantinela, lo he puesto aquí, de cuidado con los vasodilatadores y contraindicados los diuréticos. Pero los vasodilatadores también hay que tener mucho cuidado por esto, porque muchos tienen un efecto venodilatador, y de hecho el efecto venodilatador es instantáneo, mejora mucho la situación de insuficiencia cardíaca de estos pacientes. Ojito, porque el efecto venodilatador baja mucho la precarga, manda los líquidos a los pies. Entonces la morfina, efecto doble, disnea y líquido a los pies. La O, yo creo que la conoce todo el mundo, la O es la O de oxígeno, ¿no? Evidentemente el paciente está saturado, pues hay que poner oxígeno. La V es de vasodilatador, ¿no? Vasodilatador. Pero dentro de los vasodilatadores, aquí podría decirme alguien, bueno, pues no todos los pacientes requieren vasodilatadores, es verdad, y todos los pacientes requieren tratamiento con inotrópicos positivos. Entonces, esta parte
del manejo de la movida de la insuficiencia cardíaca aguda, ya sea la V o ya sea la I, aquí o aquí, bueno, la V o la I, depende sobre todo de si el paciente, y aquí le pondríamos un poco el asterisco o lo que yo creo que a nivel clínico tenemos que tener claro, depende sobre todo de cómo estén las cifras de presión arterial del paciente. Si el paciente está en shock, es decir, si el paciente está hipotenso, entonces lo que hay que poner son inotrópicos positivos. Generalmente el que más se usa, yo creo que en todo el mundo, es la dobutamina. Pero hay gente que usa dopamina, hay gente rara que le gusta la dopa no es mala, pero bueno, nosotros somos de escuela dobutamina, pero hay gente que, bueno, me da igual que sea dobutamina, adrenalina, isoprotenerol o lo que queráis. Un inotrópico, beta 1 agonista, un activador simpático, un simpático mimético es el tratamiento de elección del shock cardiogénico. Hipotenso. Si el paciente no está hipotenso, sino todo lo contrario, el paciente está hipertenso, entonces lo que tenemos que poner básicamente son vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores, es decir, pues lo podemos poner aquí, si la tensión arterial está alta, es decir, digamos el mítico y típico edema de pulmón hipertensivo, por lo que nosotros tenemos que poner es vasodilatadores. Y dentro de los vasodilatadores, el vasodilatador de elección que más se usa prácticamente en todo el mundo es la nitroglicerina intravenosa. Un residente de un fellow en cualquier sitio del mundo, las primeras cosas que aprende es a cargar 50 de nitro en 250 en suelo glucosado, cristal y tapado, ¿no? Básicamente eso es lo que se pone aquí. Por el contrario, si el paciente en vez de venir con 200 de tensión arterial, el pobre abuelito nos viene a la urgencia con 6,4 de tensión arterial, es decir, pasa de estar hipertenso a estar hipotenso, entonces no podemos poner vasodilatadores porque lo mataríamos, entonces lo que pondríamos, digamos, como droga de elección sería, por ejemplo, la dobutamina, que serían inotrópicos positivos. Esto es fundamental, esto es muy preguntable en todo el examen, pero además no perdáis de vista una cosa, estamos diciendo que lo que tenemos que poner son inotrópicos positivos. Eso quiere decir inherentemente que cualquier inotrópico negativo está absolutamente contraindicado. Entonces, mucho ojito con, por un lado, la indicación de inotrópicos positivos y la contraindicación de inotrópicos negativos. Y si alguien no se acuerda, básicamente inotrópicos negativos a nivel farmacológico tenemos dos. Los inotrópicos negativos que más usamos y que existen en el mercado son, por un lado, los beta bloqueantes, no se pueden poner la insuficiencia cardíaca, y por otro lado, los calcio antagonistas, sobre todo, quiero decir, los dos exponentes son el verapamilo y el diltiazem, así que verapamilo y diltiazem y beta bloqueantes en el 99,9% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda izquierda se deben de evitar en el contexto del edema agudo de pulmón, ¿vale? Por el efecto inotrópico negativo que tienen, independientemente de que vengan con la tensión alta o baja. Una cosa es que no intentemos matarlos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que poner es la D, que básicamente es el diurético. Y dentro del diurético, el diurético que yo creo que todos conocéis, que tiene más evidencia, más experiencia de uso y que casi todos pues, solemos poner, es la furosemida. Se suele poner un diurético de ASA, el que más usamos en casi todo el mundo es la furosemida. Pero si alguien usa torasemida, pues también se puede usar, ¿vale? Es decir, cualquier vale. Y luego tenéis la A, que no sabemos muy bien cómo meterla, y lo que solemos decir con la letra A es asentarse, básicamente, asentarse. Esto no es una terapia porque el paciente ya viene incorporado, ¿sabéis? En el edema de pulmón, pues lo que hay que hacer, a ser posible, es no tumbarse para que todo el líquido no se redistribuya hacia los pulmones, sino estar de pie para intentar que lo máximo posible el líquido se vaya hacia abajo, se vaya hacia los pies. Entonces, esta es una parte fundamental de un esquema básico de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si hay alguien que le gusta más hacerlo en función de si está caliente o está frío o el paciente está... Me parece un buen esquema. A mí me resulta más práctico este, es un poco más, no sé, como más esquemático. Lo otro exige el arte de que te des cuenta rápidamente, pues el paciente viene frío, o viene caliente, o viene mojado, o viene seco, ¿no? Eso podría ser. Es un esquema muy guay y que siguen muchísimos médicos en el mundo. A mí me gusta un poco más, bueno, pues ponerle nombres y apellidos a cada cosa, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha, con unas cosas más generales de cara a la ICC derecha, y la insuficiencia cardíaca izquierda con unas cosas más. Al final, lo que estoy diciendo aquí es la ICC izquierda no tiene nada que ver el que está frío, que es el hipotenso, ¿no? Con el que está caliente, que es el que viene con tensión arterial baja. Básicamente lo que estoy diciendo. Y evidentemente, pues es raro venir con el cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda un paciente que venga seco, ¿no? Porque si no, no te metes en edema de pulmón. No hay nadie en el mundo que se meta en edema de pulmón estando seco, o casi nadie, ¿no? Excepciones en medicina no hay. Entonces, estamos hablando ya de un cuadro básicamente de fallo cardíaco y retención hídrica, pues todos vienen mojados. Y a partir de que todos vienen mojados, pues al final un poco, yo creo que tiene más sentido establecer indicaciones más concretas. Muy bien. Esto tiene que quedar muy claro y son fotos así muy, muy, muy importantes dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca. El siguiente paso básicamente sería, muy bien, entremos en la insuficiencia cardíaca crónica. La
insuficiencia cardíaca del paciente que no va al hospital, sino que lo que va es a la consulta, ambulatorio, de lo que te eches tenga, del sitio que tenga, ¿vale? Entonces, en este caso, la duda o la subdivisión importante que hay que hacer en este caso concreto, se hace exactamente igual en función de la FEBI. Por eso los dos esquemas se llevan bastante bien, el de fisiopatología, estableciendo derecha e izquierda y FEBI preservada y FEBI deprimida, porque luego en el tratamiento exactamente es lo que hacemos, diferenciamos entre aguda derecha o aguda izquierda y posteriormente entre insuficiencia cardíaca crónica con FEBI deprimida o insuficiencia cardíaca crónica con FEBI preservada o diastólica o FEBI normal, que es como se la ha llamado de toda la vida de Dios. Lo que pasa es que ahora no nos dejan decir normal, porque bueno, dicen que normal no es. Pero bueno, básicamente eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener? La parte más importante, donde se publican todos los ensayos clínicos, donde existe prácticamente toda la evidencia del mundo en cardiología, está aquí. La insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, donde hay cientos de miles de médicos dedicándose al tratamiento de los pacientes jóvenes con infarto, con displasia, con hipertrofias quemadas, está aquí, en la FEBI deprimida. Esto es lo chulo, lo que nos gusta a los cardiólogos y lo que de verdad se estudia casi todo el mundo en clase. Luego hay otra parte, que es la más aburrida, que es la de medicina interna, que es la de los abuelitos hipertensos de 40 años de evolución, que tienen la ICC con FEBI preservada. ¿Qué es lo que hay que saberse de verdad? La ICC con FEBI deprimida. ¿Qué es lo que muchas veces pueden preguntar también? La ICC con FEBI preservada. ¿Por qué? Porque básicamente, si somos un poquito radicales, pero hay que intentar serlo aquí, la realidad es que después de 60 años que llevaremos de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, nada, absolutamente nada, ha demostrado absolutamente nada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. No hay ningún medicamento, ningún grupo farmacológico que haya demostrado que mejora en absoluto el pronóstico de estos pacientes. Cuando digo el pronóstico, de la sobrevida, la supervivencia. Es decir, que se mueren exactamente igual, les pongas H que I, que beta bloqueante, que IECA, que dobutamina, que furosemide, que espironolactona o que tal. Ningún ensayo clínico hasta la fecha, absolutamente ninguno, ha demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Ninguno. Entonces esto es muy preguntable en un examen, muy preguntable en vida real, ¿no? Es decir, que eso te tiene que hacer quedarte muy tranquilo de que bueno, no hay nada que tú tengas que se te olvide que vaya a hacer que ese paciente esté bien. Ahora bien, que no haya nada que mejore el pronóstico, como yo siempre digo, no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo muy mal o acortar el pronóstico del paciente. Entonces, tened en cuenta que en la insuficiencia cardíaca mal llamada insuficiencia cardíaca diastólica tenemos una cavidad muy chiquitita que contrae bien, FEBI normal, pero que sin embargo, pues dentro cabe ya muy poquito líquido. Entonces, esa cavidad muy chiquitita es una cavidad muy dependiente de precarga. Ojito, exactamente igual que el ventrículo derecho. Entonces, siempre en la insuficiencia cardíaca diastólica hay que tener excelso cuidado con el manejo de los líquidos y con el manejo de la tensión arterial. Así que muchísimo cuidado siempre con los vasodilatadores y diuréticos. Esto quiere decir básicamente cuidado. Cuidado no quiere decir que estén contraindicados. Todos los pacientes llevan prácticamente vasodilatadores porque la causa más frecuente es la hipertensión arterial. Simplemente que tengas mucho cuidado. Cuidado con el concepto de venodilatación y cuidado con el efecto diurético de deplección de volumen. Esto en la fase crónica, pues bueno, hay que tener cuidado, pero no es improbable, esto cualquiera que haya pasado consulta, que te venga un abuelito en verano, por ejemplo ahora que en Madrid, pues yo creo que ahora mismo a las 12:20 de la noche estamos a 38 grados en Madrid, entonces el abuelito se pasa el invierno con 2 comprimidos de furosemida, porque lo necesita para eliminar ese exceso de líquidos que su corazón no es capaz de tomar. Sin embargo, llega el verano, el abuelo sigue bebiendo su 1,5 litros que le recomendó su médico de cabecera, como los abuelos ya pierden el centro de la sed, pues ellos beben lo que les dicen y se toman sus 2 seguriles. Entonces, la relación de entradas y salidas a 38 grados varía, el abuelo empieza a sudar, el abuelo sale un par de veces a caminar y pierde 1,5 litros de sudor y sin embargo el abuelo sigue pinchándose todos los días sus 2 comprimidos de furosemida. Pues ese abuelo, no tenga ninguna duda, que en 4 semanas o en 2 semanas o en 1 semana va a aparecer en la urgencia bastante malo. ¿Y cómo va a aparecer en la urgencia? Con un cuadro de deplección volumétrica, con un fracaso renal, prerrenal del copón y probablemente además en shock cardiogénico secundario a la deplección. Es decir, que mucho cuidado con los vasodilatadores y diuréticos. Eso no quiere decir que el abuelo no necesite seguril, no quiere decir que el abuelo no necesite vasodilatación, pero mucho cuidado porque como el ventrículo es muy chiquitito, pequeñas variaciones importantes de la precarga pueden hacer que ese ventrículo se quede vacío. Y si el ventrículo se queda vacío, como es muy chiquitito, te quedas sin gasto cardíaco.
Entonces, las idas completamente de la función renal que se ven en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada son muy gores. Cualquiera que haya estado en un hospital pues sabe que el abuelo de 88 años que ingresa el viernes en insuficiencia cardíaca en la planta, como no le ajusten el seguril el sábado o el domingo, y el médico le ponga de la urgencia 3 ampollas de furosemida, las 3 ampollas el sábado, las 3 ampollas el domingo, el lunes el paciente tiene 6,5 de creatinina y está seco como un piojo. Y decir, ¿por qué? Pues porque nos hemos pasado de tensionante. Entonces, igual que el VD, el ventrículo izquierdo pequeñito se comporta un poco igual. No hay que poner líquidos, es un cuadro crónico, no estamos en ese punto, pero simplemente tener un poquito más de cuidado, algo que en el momento agudo derecho está completamente prohibido, ¿vale? Y luego, por otra parte, pues si queréis también algo así, pues, muy, muy clásico, en la insuficiencia cardíaca diastólica, lo que intentamos siempre en estos pacientes es que tengan la frecuencia cardíaca lo más baja posible. ¿Por qué? Porque la idea un poco es alargar las diástoles para que se llene lo máximo el corazón y asegurar un llenado completo, para asegurar que el paciente no, o como mínimo no se taquicardice. Pues tenemos básicamente 3 alternativas, que son los 3 fármacos inotrópicos cronotrópicos negativos que tenemos a disposición en el mercado, y que los pongo aquí pues, como resumen, un poco ya que vamos a entrar en farmacología ahora cuando veamos la IC con primida, que todos tenemos que tener claro cuáles son. Los, repito, fármacos cronotrópicos negativos o frenadores del nodo AV son los beta bloqueantes, no sé si se ve, más o menos, los calcio antagonistas y la mítica y súper antiquísima digoxina. Entonces, esos son los 3 frenadores. Fijaos que estos fármacos en el contexto agudo, sobre todo beta bloqueantes y calcio antagonistas, están contraindicados. En el contexto crónico se usan muchísimo. Estos pacientes no tienen un beneficio pronóstico, es decir, que nadie se vuelva loco poniendo beta bloqueantes. No salvan la vida del paciente. Pero si te viene un abuelito en FA a 140 latidos por minuto, como no le pongas beta bloqueantes, el paciente va a ir mal. Desde aquí va un poco el manejo de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Nada sirve de nada, pero ojo, la diferencia entre tratar bien a un paciente y tratarlo mal es muy importante. Pues asumiendo que se tratan siempre bien, nada es obligatorio, pero siempre intenta tener al abuelo frenadito. Una FA rápida la van a tolerar fatal porque van a perder el ritmo sinusal y porque van a perder las diástoles largas, van a tener diástoles cortitas, insuficiencia cardíaca diastólica, fracaso renal directo. Y luego, pues bueno, la digoxina en los abuelitos, cuidado, pero se puede usar y se usa muchísimo. Y nada, pues esto es un poco la foto de los 3 tipos de tratamientos de insuficiencia cardíaca que hay que saberse, más allá de la ICC con FEBI deprimida, que se está aquí, que la que vamos a entrar ahora, que digamos que es el rey de los reyes. Pero bueno, a mí este esquema me parece que es muy útil, diferenciar la ICC en aguda y crónica, dentro de la aguda, la derecha y la izquierda con su movida, y dentro de la crónica, diferenciar sería ¿qué pasa si el paciente se está poniendo malo? Yo ya le he puesto la dobutamina. ¿Dónde me clavo con el paciente? Pues aquí entraría toda la pregunta, no exactamente de cómo trato el shock cardiogénico profundo y dónde me clavo. Porque sabéis que está el balón de contrapulsación, tenemos los dispositivos de oxigenadores de membrana ECMO, tenemos el Impela, tenemos las asistencias mecánicas, tenemos el trasplante cardíaco. Entonces yo aquí en general no quiero entrar mucho porque es muy, muy, muy específico y los cuidados críticos tienen absolutamente un grado de evidencia de 0 patatero. De hecho, si vamos a las guías americanas y europeas, el nivel de recomendación de los inotrópicos positivos es un nivel de recomendación 2B. 3 es que está contraindicado. 1 es que se debe poner. 2 es que hay más dudas. 2A, que hay dudas, pero a que sí. 2B es que hay dudas, pero que no. Entonces, las guías del mundo lo que nos dicen es que la dobutamina en el shock es un nivel de recomendación 2B. Es decir, que habría que se puede poner, pero que no. Y es algo que, evidentemente, no hace caso absolutamente nadie en todo el mundo. Todos los shocks se tratan con dobutamina, con noradrenalina para subir la tensión y con lo que sea, con adrenalina si se ponen peores. Y a pesar de eso, el grado de recomendación es muy bajo. Entonces yo aquí prefiero no entrar porque si en lo que usamos todos, que es la dobuta, tiene 2B, imaginaos el grado de recomendación del ECMO, del balón de contrapulsación, etcétera. Muy poca evidencia y la que hay siempre sale mal. El balón de contrapulsación, que era lo que usamos siempre de primera elección, pues en el 2000, no sé cuándo fue, en el 2012 o 2013 se comparó con el placebo y demostró absolutamente que no valía para nada. A pesar de eso se sigue poniendo. Y si uno está en un hospital, cualquiera de vosotros está en un hospital con cardiología, fallo cardíaco, balón de contrapulsación. Pero en base a la evidencia de mis mocos, ¿no? de la
vena que se me está hinchando y se la pongo porque quiero, porque necesito poner algo, porque no puedo dejar morir a un paciente, eso siempre nos gusta mucho a todos, pero hay que ser consciente de que se basa en un nivel de evidencia de cero patas cero, ¿de acuerdo? Muy bien. Consiste en un algoritmo que vamos a poner, yo creo que aquí en esta parte de la pizarra, en el que tenemos que tener muy claro que existe una especie como de tabla de división, que es la que tenemos que seguir con dudas, porque a día de hoy hay dudas de algunas cosas. Yo las contaré, hay otras que están clarinete o meridianamente claras, ¿no? La primera subdivisión es lo que tenemos que poner absolutamente a todos los pacientes, ¿no? Esta es muy sencilla, porque todo paciente con insuficiencia cardíaca con fe deprimida debe recibir esto. Básicamente es un beta bloqueante y un IECA o un ARA2. Sabéis que los IECAs son los que acaban en PRIL y los ARA2 los que acaban en SARTAN. Y los beta bloqueantes los que acaban en LOL, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el punto número 1 que yo creo que todos los pacientes del mundo que tienen insuficiencia cardíaca con fe deprimida reciben beta bloqueantes e IECAs. Todos, absolutamente todos. Y sobra decir que estos fármacos mejoran mucho la supervivencia de estos pacientes. Por eso se les pone absolutamente a todos. Siguiente nivel de terapéutico sería aquellos pacientes que están sintomáticos. Por eso cuando hagáis cualquier examen o pregunta de insuficiencia cardíaca, la clave fundamental va a ser buscar el síntoma que te obligue a poner algún medicamento ya más allá del beta bloqueante o del IECA. ¿Cuál es ese síntoma? Pues en el 95% de las veces el síntoma es el más frecuente del mundo por el que se quejan los pacientes, que es la disnea. Es el me canso cuando subo la cuesta, ¿no? Me canso cuando camino, me canso cuando salgo a la calle. Entonces, en todos los pacientes del mundo se pone un beta y se pone un IECA o un ARA2, y solo en aquellos que a pesar del beta y del IECA se cansan, entonces pasamos al siguiente nivel terapéutico. El primer grupo que se pone, esto va por orden, sería serían los antagonistas de la aldosterona. Entre los antagonistas de la aldosterona tenemos básicamente la espironolactona, o espiro, como le conocemos coloquialmente, o la eplerenona, que es su primo hermano. Eplerenona, espironolactona y eplerenona, los dos antagonistas de la aldosterona, que es la parte final del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Básicamente es el bloqueo final del eje renina, angiotensina, aldosterona. Si los pacientes siguen sintomáticos a pesar de los inhibidores de la aldosterona, pues tendríamos globalmente dos posibilidades que tendríamos que tener claras. Por un lado, yo preguntaría una por aquí y otra por aquí. Y ambos serían 2 y 2. La primera sería, ¿tiene el paciente, pregunta, un QRS ancho? Sobre todo en cualquier examen de medicina, ¿tiene el paciente un bloqueo completo de rama izquierda, que digamos que es el FETEM? Pues entonces lo que tendríamos que hacer en este paciente sería plantear, poner una terapia de resincronización cardíaca, un resincronizador. Sobreañadido a que el paciente toma beta bloqueante, toma IECA y toma espironolactona y sigue sintomático. Estamos en el cuadrado de la sintomatología y evidentemente tiene un QRS ancho que resincronizar. La única condición que exige el resincronizador es que el paciente tenga fe deprimida, que el paciente tome lo que toman todos y que se canse, y que cansándose tenga un QRS ancho. Si se sigue este algoritmo, yo creo que es bastante sencillo llegar a cada uno de los puntos, ¿no? La segunda cosa es, muy bien, el paciente que toma beta y ECA, antagonista de la aldosterona, y se sigue cansando, pues lo que existe ahora mismo es un nuevo grupo farmacológico, se me va a caer, se llaman los ARNIs. Los ARNIs es un nuevo grupo farmacológico que solo tiene un representante actualmente, que es el que todos conocéis, que básicamente es el sacubitril valsartán. Sacubitril valsartán es la combinación del valsartán, que como buen sartán es un ARA2, con un fármaco que es el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilisina. Yo hasta hace 3 años no tenía ni idea de lo que era la neprilisina, pero ahora sí me lo sé, que es
es una proteasa que se dedica básicamente a degradar sustancias buenas, como el BNP, por ejemplo. Por eso el tratamiento con sacubitril/valsartán aumenta los niveles de BNP, porque se inhibe a la sustancia que degrada los niveles de BNP, por tanto, induciendo un aumento de sus niveles. Si alguien pregunta qué se pone antes, si el sacubitril o la TRC, la realidad es que no lo sabemos. Porque el ensayo del sacubitril se publicó hace 2 años y los pacientes muchos tenían TRC, porque los ensayos de TRC son mucho más antiguos. Así que los dos prácticamente están al mismo nivel, no podría decir nada. No sé si os han hablado en las facultades, en vuestros hospitales, de una hipotética nueva rama de tratamiento farmacológico que existe. Yo la tendría que poner aquí, digamos, con un asterisco, que son unos antidiabéticos, son los inhibidores de la sodio-glucosa transportadora, los inhibidores de la SGLT2. Está justo donde la luz, pero bueno, más o menos se ve. La luz pone QRS ancho, si alguien no lo ve. ¿Vale? Entonces, no sé cuánto han entrado aquí con los inhibidores de la SGLT2, que básicamente son los que acaban en glifocina. No sé si esto alguna de los habéis visto. Glifocina. Tenéis la empaglifocina, la dapaglifocina y la canaglifocina. Solo hay 3 a día de hoy. Los 3 son antidiabéticos y lo que hacen es inhibir el cotransportador de sodio-glucosa a nivel renal, de manera que lo que hacen es favorecer que salga glucosa y salga sodio. Glucosa y sodio, no sé si alguien me está escribiendo ahí. Si abrimos chat, yo no puedo. Sí que no puedo. Ya está, ya se me ha bloqueado. Glucosa por la orina. Al echar glucosa a la orina empiezas a saber dulce y eso lo que aumenta son las infecciones dependientes de bichitos que les gusta la orina dulce, pero luego lo que al echar sodio lo que estás favoreciendo es un efecto natriurético. Debe de tener algún otro efecto porque todos los inhibidores de la ISGLT2 parece que tienen efecto de clase. A nivel renal van súper bien, pero sobre todo es que a nivel cardíaco han demostrado ya claramente que en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, con fiebre deprimida, mejoran el pronóstico. ¿Dónde están las guías? En ningún sitio, porque el ensayo acaba de salir este año. Entonces, esto lo dejaríamos, yo creo que aquí, en stand-by. Sabemos que los inhibidores de la sodio-glucosa transportadora han venido para quedarse. Sabemos que entrarán en algún sitio, en algún algoritmo de tratamiento de la ICC, solo que por ahora no tenemos ni idea de dónde. Si alguien quiere poner aquí, con asterisco, el tratamiento clásico con los nitratos más la hidralacina, la realidad es que globalmente asumiríamos que sería un tratamiento que cumpliría los criterios de que mejora la supervivencia y que se pone en pacientes sintomáticos. Sin embargo, parece que ahí ya veo yo algo, ¿no? El sacubitril siempre se asocia al valsartán absolutamente, las dapaglifocinas. Bueno, como lo tengo aquí medio puesto, yo no sé si os puedo ir leyendo algo, yo os voy a ir contestando lo que pueda. Pero yo no puedo tocar el ordenador porque no veo chat, pero algo voy leyendo. Entonces, si puedo contestaros algo, yo encantado. ¿Vale? Entonces, los nitratos y la hidralación, el problema es que lo han sacado completamente de los algoritmos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo cual no quita que la hidralación y los nitratos cumplan la máxima de que son tratamientos que aumentan la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que, sobre todo en pacientes con contraindicación para IECAS o ARA2, pues han usado toda la vida. A día de hoy solo quedan, así como con algo de evidencia, sujetos de raza negra, pero la realidad es que lo ponemos 1000 veces, sobre todo en aquellos pacientes que no toleran los IECAS o los ARA2, ¿vale? Y hasta aquí, globalmente, llegaría
la familia o el grupo de tratamiento que cumpliría la máxima de que se ponen aquellos pacientes sintomáticos y que mejora la supervivencia. Porque el resto de tratamientos que vienen ahora mismo, serían los que vienen aquí, son fármacos que globalmente cumplen la condición de que no mejoran la supervivencia de los pacientes y que únicamente tienen un beneficio sintomático. Dado que tienen un beneficio sintomático, parece evidente que se lo vamos a poner a aquellos pacientes que tienen síntomas. Es decir, que se ponen exactamente los mismos pacientes que aquí, solo que teniendo claro que estos grupos farmacológicos no están aumentando la supervivencia de mis pacientes, a diferencia de estos de aquí, que sí que aumentan la supervivencia de mis pacientes. Y eso tiene unas implicaciones pronósticas muy, muy importantes. ¿Cuáles son los 3 grupos farmacológicos que ponemos todos los médicos del mundo a los pacientes con insuficiencia cardíaca para mejorar sus síntomas? Pues básicamente son la digoxina, la ivabradina y el más usado de todos, el diurético. Siempre que está hinchado, todo paciente, lo primero que hacemos es poner un diurético. Dentro de los diuréticos, los que más usamos generalmente son los diuréticos de ASA, los que acaban en furosemida o semida, no sé qué, y las tiacidas. El ácido etaclínico, ¿cuál es la otra? La clortalidona, también lo usamos muchísimo. ¿Vale? Esta sería la foto o la tabla del tratamiento básico de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Esto tiene que quedar clarinete. Es un algoritmo que todos tenéis que saber absolutamente de memoria. Todos betabloqueantes e IECAS. Si se cansan, la clave está evidentemente aquí, en los síntomas, obligados a poner en primer lugar un antagonista de la aldosterona y si sigue cansándose, ponemos un TRC si tiene QRS ancho o si no ponemos el sacubitril valsartán. Si se cansa a pesar de la triple terapia, ¿no? Betabloqueante, IECA y esplenotona, te cansa, sacubitril valsartán. Lo siguiente, dudamos, los ISGCL2 no sabemos. Y si a pesar de eso siguen los pacientes cansados, siempre podemos poner digoxina, ivabradina o diurético asociado al resto de cosas, solo que teniendo claro que no es un tratamiento que mejore el pronóstico, sino simplemente va a obtener un beneficio sintomático. Que tenemos un paciente que camina 6 horas todos los días, betabloqueante y IECA, porque no se cansa. Como no se cansa, pues no tiene síntomas. Ese paciente comienza a cansarse o comienza a hincharse los pies, pues le pones espironolactona para mejorar el pronóstico y le pones un poquito de diurético. Eso es lo que haríamos todos. ¿Que ese paciente entra en FA rápida? Pues para frenar, ¿lo que le pondrías? Pues un poquito de digoxina, que eso lo usaríamos todos, sabiendo que no vas a aumentar la supervivencia. El paciente se sigue cansando y tiene un QRS ancho, pues le pones un resincronizador. Que tiene la frecuencia cardíaca muy rápida, pues le pones la ivabradina. Vas jugando un poco en función de las características para el beneficio sintomático, siempre teniendo claro cuáles son las cosas. Ahora bien, toda esta tabla entera de tratamiento de insuficiencia cardíaca con fe deprimida se basa siempre en que los pacientes no tengan contraindicaciones. De manera que la clave fundamental para saber si todos los pacientes tienen que tener beta bloqueante o IECA o ARA2 es saber que no cumplen alguna contraindicación, que no tienen algún problema específico para recibir bien el beta, el IECA, el ARA2, el antagonista, el sacubitril valsartán o el que sea. Entonces, lo que aprovecho yo ahora mismo esta tabla es hacer un repaso farmacológico básico de todos estos grupos. Muchas veces, desde un punto de vista, digamos, médico, es casi más importante, ¿no? O sea, hay que saber cuándo poner cada cosa, pero sobre todo qué es, cómo funciona. ¿Vale? Muy bien, esto por aquí. Entonces vamos a empezar uno de uno, sin que me acerque yo a la luz esta que tenemos justo aquí, que es la que me machaca. Pero voy a intentar ir repasando todos los grupos farmacológicos y mientras tanto, pues vosotros ahí en casa podéis ir intentando adivinar algunas preguntas que yo os voy a hacer. ¿Vale? Empezamos con los betabloqueantes. Los betabloqueantes tienen una cosa específica dentro de la insuficiencia cardíaca, que sabéis que solo se pueden poner 4 betabloqueantes, ¿no? 4 betabloqueantes que se pueden poner en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida son, a ver si no se me olvidan, el metoprolol, ¿no? El bisoprolol, el carvedilol, el carve y el nebivolol. No sé si es que os con B, con B y la segunda con V, nebivolol.
Así que son los 4 que usamos: el meto, el viso, el carbe y el nevi. Son 4 beta-bloqueantes y no se puede usar el atenolol, ni el propranolol, ni el nandolol, ni el findolol, ni ninguno. Solo se pueden usar estos 4 medicamentos. Los betabloqueantes tenemos que tener muy claro cuáles son sus efectos. El betabloqueante lo que está haciendo básicamente es inhibir, ¿no? Inhibe el sistema nervioso simpático, ¿no? Pero todos tenéis que recordar de la carrera que el sistema nervioso simpático tenía 2 receptores. Tenía un receptor alfa y tenía un receptor beta. Y sabéis que el receptor alfa y beta generalmente hacen lo contrario. Podemos decir que alfa lo que hace es cerrar, alfa cierra, que hace beta abrir, ¿no? Alfa cierra y beta abre. Y además dentro de beta, nosotros podemos decir que existe un receptor beta 1 y un receptor beta 2. El receptor beta 1, ¿no?, es el que sobre todo está en el corazón. Por eso existen los betabloqueantes beta 1 selectivos. ¿Cuáles de estos betabloqueantes son beta 1 selectivos? Pues el metoprolol, el bisoprolol y el medivolol. Todo lo que sean betabloqueantes beta 1 selectivos serán betabloqueantes que tienen un efecto, digamos, más específico a nivel cardíaco, que por tanto va a evitar todos los efectos secundarios derivados de los efectos, digamos, extracardiológicos de los betabloqueantes. Esto por un lado. Ahora bien, la pregunta del millón que yo siempre hago y que muchísima gente no termina de cazar bien es: ¿los betabloqueantes qué son? ¿Vasodilatadores o son vasoconstrictores? Porque la mayoría de la gente se estudia los betabloqueantes, pero no tiene muy claro realmente cuáles son sus efectos. Si vamos a los efectos radiológicos de los betabloqueantes, yo creo que mucha gente no tendría ninguna duda que a nivel del inotropismo, a nivel del cronotropismo, a nivel vascular, ¿qué hace, no? A nivel del inotropismo, yo creo que como el beta lo que hace es que el corazón vaya más rápido, el beta bloqueante más fuerte, el beta bloqueante lo que va a hacer es que vaya más débil. Es decir, que los beta bloqueantes son fármacos que sin ninguna duda son inotrópicos negativos. Como son inotrópicos negativos, están contraindicados en la insuficiencia cardíaca izquierda. La cocaína, que es un beta agonista fantástico, lo que hace es que el corazón vaya más rápido y más fuerte. El beta bloqueante lo que hace es exactamente lo contrario. El corazón va mucho más lento y mucho más flojo. Es decir, que no hay ninguna duda que los betabloqueantes son inotrópicos negativos y cronotrópicos negativos. Es un frenador del nodo V para frenar cualquier arritmia, como acabamos de ver, la ICC con fiebre preservada. Lo que hace básicamente es esto: corazón lento y corazón flojo, ¿vale? Lento y flojo. Ahora bien, sobre el componente vascular, esto es donde casi todo el mundo se lía. Los betabloqueantes realmente son vasoconstrictores, porque el receptor beta abre, y de la misma manera que cuando tú eres asmático lo que te tomas es un beta agonista para abrirte los alveolos y está contraindicado el beta bloqueante porque te los cierra, a nivel vascular es cuartas de lo mismo. El beta bloqueante cierra los vasos, el beta agonista abre los vasos. ¿Qué es lo que pasa principalmente en los vasos? En los vasos hay mucho alfa, ¿vale? En los vasos hay muy poco beta. De manera que el efecto vascular del beta bloqueante no es muy importante o no es muy manifiesto. Ahora bien, si me preguntáis qué es lo que hace el beta bloqueante, lo tenemos que tener 100% claro. Si tenéis claro cuáles son los efectos de los beta bloqueantes, las contraindicaciones salen solas. ¿Cuál es el efecto del beta bloqueante? Inotrópico negativo. ¿Cuál es la contraindicación del beta bloqueante derivada del efecto inotrópico negativo? Ya la hemos visto. La insuficiencia cardíaca aguda. No le vamos a poner a alguien que se está muriendo del corazón un inotrópico negativo. Si tenemos claro que los betabloqueantes son cronotrópicos negativos, pues no tenemos que tener ninguna duda de qué contraindicaciones tienen los betabloqueantes. Cualquier tipo de bradicardia importante, sobre todo el bloqueo completo. Si un paciente viene a 40 latidos por minuto, no le pongas un fármaco que haga que vaya más lento, porque lo vas a matar. Si un paciente viene de edema de pulmón, no le pongas un fármaco que haga que el corazón vaya más flojo, porque lo vas a matar. Y si tenemos claro que un paciente tiene el betabloqueante tiene efecto vasoconstrictor, no tengamos ninguna duda de que a ese paciente lo que no le vamos a poner nunca en el contexto de una angina de Prince metal o directamente conocida como vasoespasmo coronario. Una angina vasoespástica, el betabloqueante está completamente contraindicado por el efecto vasoconstrictor que tiene. Hay mucha gente que se sabe que el betabloqueante está contraindicado en el Prince metal, pero no tiene ni idea de que el betabloqueante es un vasoconstrictor.
Entonces, mucho ojo aquí. Hay alguien que puede decirme, y si a lo mejor tiene la duda, ¿no? Y si el beta bloqueante es vasoconstrictor, ¿por qué el beta bloqueante es un fármaco que se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial? Pues básicamente por esto. Básicamente porque la presión arterial es igual al gasto por las resistencias. El beta puede aumentar un poquito las resistencias, pero disminuye el tono simpático vascular, disminuye el gasto cardíaco, tiene efecto de uso trópico positivo, es decir, lo que hace es relajar el cuerpo entero y relajar el gasto cardíaco, hace que el corazón vaya más optimizado. Ahora bien, si somos estrictos, el beta bloqueante sobre el lecho vascular es un vasoconstrictor. Y el cuarto efecto, digamos, extracardiológico que tiene importante el beta bloqueante es a nivel del pulmón, este ya lo conocéis todos, exactamente del pulmón, es que el beta bloqueante como tal es un fantástico, el receptor beta es un fantástico broncoconstrictor, y como buen broncoconstrictor, la principal contraindicación real que tiene el beta bloqueante es el asma. Si os conocéis estas contraindicaciones, os sabéis absolutamente qué pacientes se pueden y no se pueden poner beta bloqueantes. Preguntas de examen típica, pues siempre vais a tener la descompensación de insuficiencia cardíaca aguda, esa es obligatoria, un paciente con una bradicardia, un pre-metal o la intoxicación por cocaína, que también es muy práctica de una urgencia, no se puede poner en un paciente que viene intoxicado por cocaína beta bloqueante, y luego realmente el asma es la única contraindicación extracardiológica. Ahora bien, esto muchas veces lía. Existen clásicamente una serie de situaciones, ¿vale?, que yo creo que podemos poner aquí abajo, que son situaciones, vamos a decir, que antiguamente eran contraindicaciones absolutas, después pasaron a ser contraindicaciones relativas, y a día de hoy tiene que quedar claro que no son contraindicaciones, que muchas veces os intentan engañar en muchos exámenes, o que siempre van a estar dándole la vuelta al mismo concepto, que son cosas que evidentemente no sientan bien a los pacientes que toman beta, o sea, no sientan bien poner un beta bloqueante a este tipo de pacientes, pero que aún así tenemos que ponerlo. Son tres contextos, yo creo que viene bien recordar cuáles son. El primero es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, el segundo es la enfermedad vascular periférica, EVP, y el tercero, básicamente, o por ejemplo también si queréis aquí la disfunción eréctil, ¿no? La disfunción eréctil, y el tercero es la diabetes mellitus. ¿Por qué voy aquí? Porque clásicamente, yo no tengo ninguna duda que a un EPOC, sobre todo para aquellos EPOC que tengan bastante componente de broncoespasmo o de hiperreactividad bronquial, el beta bloqueante no le va a sentar bien. No tengo ninguna duda, el beta bloqueante le sienta como una patada muchas veces. Ahora bien, la duda es, ¿de qué se va a morir el paciente EPOC que tiene una fracción de eyección del 25%? Se va a morir del fallo cardíaco que tiene. Entonces, a este paciente EPOC que le recetas el bisoprolol, lo que le tienes que decir es, te aguantas. Si te sienta mal, no haber fumado toda tu vida, y lo que tienes que hacer es tomarte bisoprolol para intentar que vivas más. 3/4 de lo mismo con la enfermedad vascular periférica. Como los betabloqueantes, señores, son vasoconstrictores, es frecuente que en el momento en el que empiecen a tomar el betabloqueante, los pacientes empiecen a decir que el grado de claudicación de la marcha ha disminuido su umbral, que por tanto quieren dejar de tomar esta mierda que les acabas de poner, que les hace que les duelan mal las pantorrillas cuando caminan, los gemelos, ¿no? Pues lo que tú le tienes que decir es que ese paciente con enfermedad vascular periférica de lo que se va a morir es de la febri deprimida, y que por tanto está absolutamente obligado a tomar la medicación que tú le estás poniendo. Y 3/4 de lo mismo con el diabético mellitus, que sabéis que los síntomas adrenérgicos se pueden quedar amputados, entonces había un riesgo de hipoglucemia severas. 3/4 de lo mismo. Te controlas mejor el azúcar, te vas al endocrino, pero la realidad es que tienes que tomar estos fármacos. Aquí probablemente alguien esté diciendo en casa, muy bien, Felipe, el meto, el viso y el nevi son beta-1 selectivos, correcto, ¿no? Entonces serán fármacos que a nivel extracardiológico tendrán pocos efectos secundarios. Eso es verdad. Pero lo que también es verdad sobre todo es que el carbe es alfa y beta bloqueante. De manera que todos los efectos secundarios derivados del bloqueo beta se quedan muy enmascarados en los pacientes que toman carvedilol. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente es EPOC, probablemente tolere mejor el carvedilol. Que si el paciente tiene disfunción eréctil, pues probablemente tolere mejor el carvedilol, y 3/4 de lo mismo si el paciente tiene enfermedad vascular periférica. Ahora bien, esto tenéis que contraponerlo, y es lo que a veces cuesta entender, con, por ejemplo, que vayáis a estudiar el tema de hipertensión arterial en cardiología y os digan que a un paciente que tiene hipertensión arterial y es EPOC tenéis que evitar que tome un beta bloqueante.
Y eso cortocircuita el cerebro. Porque decís, vamos a ver, si en el tema de insuficiencia cardíaca me han dicho que el betabloqueante no es contraindicación en EPOC, ¿cómo puede ser que yo llegue al tema de hipertensión arterial y de pronto me digan que tengo que no tomar el betabloqueante o que te digan que la enfermedad vascular periférica no tomes el atenolol? Cuando en la parte de ICC me están diciendo que sí, porque depende de la indicación que te indica el tratamiento. No es lo mismo ser hipertenso, que tengo un arsenal terapéutico enorme, que lo que tengo que elegir es el perfil de seguridad mejor para ese paciente que un paciente con ICC con fiebre deprimida. El paciente hipertenso tiene más riesgo de morirse. No estás hablando de una enfermedad tan grave como la fiebre deprimida. La fiebre deprimida, si no le pones betabloqueante, el pronóstico se ensombrece. Entonces, te fuerzas a que el paciente tome el betabloqueante, aunque no le siente bien. En la hipertensión arterial, pues si el paciente es EPOC, le pongo un calcio antagonista, o le pongo un IECA, o le pongo un diurético. Tengo un arsenal muy grande para tratar con un fármaco o con dos ese paciente. Es decir, que depende sobre todo de la indicación. Eso no quiere decir que el betabloqueante siente mejor en la hipertensión arterial del que fuma que de la ICC del que fuma. Sientan igual de mal. Lo que pasa es que en la ICC con fiebre deprimida te aguantas y te tomas la medicación. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, foto del betabloqueante rápida, eso es lo que hace, tener claro las 4 funciones. De las 4 funciones salen las 4 contraindicaciones fundamentales, ¿vale? El beta, el sistema nervioso simpático, hay que repasarlo siempre, hay que tenerlo muy presente. Muy bien. Siguiente. IECAS y ARA2, ¿no? Vamos a poner aquí 2 IECAS 2. Recordad, IECAS acaban en PRIL, ARA2 acaban en SARTAN. ¿Cuáles son? En este caso, los dos tienen efecto de clase. Quiere decir que los fármacos tienen efecto de clase, quiere decir que se pueden poner absolutamente todos en cualquier contexto. Lo único que tenemos que tener es claramente las contraindicaciones. Las principales contraindicaciones que tenemos, los IECAS o los ARA2 son la única contraindicación específica, a ver si no te estoy en la luz, que tienen los IECAS, que es la tos y el angioedema. Estas dos, por la inhibición del metabolismo de las bradicininas, son las únicas contraindicaciones específicas que tienen los IECAS y que no tienen los ARA2. El resto son todas absolutamente comunes a IECAS o ARA2, las contraindicaciones, que son el embarazo por el efecto teratogénico que tienen los IECAS y ARA2, la estenosis bilateral, las arterias renales y sobre todo la que de verdad tenemos que tener todos siempre muy clara es la insuficiencia renal crónica y el riesgo de hipertasemia. Y aquí hay que echar algún comentario importante, ¿vale? Si uno va a hablar con un nefrólogo, si uno va a las guías de hipertensión arterial, si uno va a las guías de insuficiencia cardíaca, te van a decir siempre que los pacientes que más se benefician siempre del tratamiento con IECA o ARA2 son los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Porque al cerrar la arteriola protegen la progresión de la insuficiencia renal crónica de estos pacientes. Es decir, insuficiencia renal crónica, IECA o ARA2, obligado. Ahora bien, es una relación de amor-odio. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor grado de insuficiencia renal tenga el paciente, muchísimo más riesgo va a tener el paciente de que como consecuencia del tratamiento con un IECA o ARA2, el paciente haga un cuadro de hiperpotasemia. Y de hecho, muchas veces al inicio del tratamiento con IECA o ARA2, los pacientes empeoran la función renal. No tiene nada que ver empeorar la función renal si tienes 1,4 de creatinina que si tienes 3,8 de creatinina. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene 3,8 de creatinina es posible que le pongas un IECA y lo mandes a diálisis. Entonces, la insuficiencia renal crónica, los IECAs o los ARA2, relación amor-odio. En el 95% de los pacientes lo van a tolerar bien, pero siempre muchísimo cuidado con el riesgo de hiperpotasemia asociado. Es una de las principales miedos o razones por las que no toleran los pacientes. Es bien porque el riñón está fatal y ya no te, cada vez que le pones el IECA te hace hiperpotasemia, o porque le pusiste una vez un IECA y el paciente tenía 2,8 de creatinina y al cabo de una semana tenía 3,8. Entonces dice, bueno, pues voy a quitarlo porque este amor-odio está empezando a tirar más a odio que a amor. Así que mucho ojo con la relación amor-odio que tienen los IECAS y los ARA2, ¿vale? De aquí no tiene mucho más. Los IECAS sabéis lo que hacen, echan potasio, o sea, chupan potasio, echan sodio y ese es el principal efecto que tienen
los IECAs a los ARA2, bajando la tensión arterial, ¿vale? Tercer punto, antagonistas, siempre hay que poner los puntos, antagonistas de la aldosterona, ya sea la espironolactona o la eplerenona, exactamente los dos son iguales. Los efectos secundarios son muy parecidos a los que tienen los IECAs y los ARA2, y sobre todo hay uno que es el que domina completamente el cuadro, que es la presencia de insuficiencia renal crónica más hiperpotasemia. Recordad que lo que hace la aldosterona es el último paso del eje renina-angiotensina-aldosterona, es decir, que estamos realmente bloqueando aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No es, por tanto, raro que los efectos secundarios sean muy rápidos. Entonces, el único problema es que el añadir, porque esto viene por orden, el añadir la espironolactona al tratamiento con IECAs ARA2 aumenta todavía muchísimo más el riesgo ya de por sí inherente que tienen los pacientes con insuficiencia. Entonces, aquí las vías sí que son claramente, o sí que se mojan mucho. Dicen que cualquier valor por encima de una hiperpotasemia de 5,5 te contraindica completamente el tratamiento con espironolactona. Y en el caso de la insuficiencia renal crónica también se mojan y te dicen que contraindica el uso de espironolactona siempre que la creatinina sea mayor de 2,5. Y alguien puede decir esto no es muy correcto porque no es lo mismo la creatinina de 2,5 de LeBron James que la de una abuelita de 35 kilos del pueblo, ¿verdad? Así que se puede decir 2,5 o que tengan un CLCR, que es un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros. Es decir, como veis, en la espironolactona o la eplerenona somos un poquito más agresivos a la hora de contraindicarlo. Al final el contexto es el mismo. Aquí simplemente estamos diciendo, lo puedes poner hasta que te pases. Mucho ojo con los pacientes que entran en insuficiencia renal crónica avanzada, con aclaramientos ya bastante bajos, o con aquellas creatininas por encima de 2,5, en el que me da tanto miedo poner la espironolactona por el riesgo de hiperpotasemia, que aquí lo contraindico. No tenemos el mismo nivel en el IECA o el ARA2. De hecho, si hablas con un cardiólogo o con un nefrólogo, le va a dar el umbral de miedo de la insuficiencia renal crónica, va a variar. A mí me dices 2,8 de creatinina y yo no pongo un IECA probablemente, pero para un nefrólogo le pones 2,8 de creatinina, probablemente se emocione porque sea la creatinina mejor que ha visto en toda la semana. Entonces, todo depende un poco del umbral. Aquí no se mojan en cifras, aquí sí que nos mojamos. Si queréis, a una pregunta muy clásica dentro de medicina, hay un efecto secundario, esto lo voy a poner en negro, que tiene la espironolactona, que es, ¿cómo se llama? Si estuviera el foro abierto, que es cuando te duelen las tetas, ¿cómo se llama? Ginecomastia. Ginecomastia. No me salía. La ginecomastia. Eso en el chat me lo hubierais dicho. La ginecomastia, que es que te crecen y te duelen las tetas, es un efecto secundario muy típico de la que exclusivamente tiene la espironolactona. Esto lo tiene exclusivamente la espironolactona, no la eplerenona. Entonces, espiro y eplerenona comparten el efecto renal y hiperpotasemicante, pero lo que no tienen es la ginecomastia. La ginecomastia es una de las razones, igual que la tos y el angiodema, para quitar la aspiro y poner la eplerenona, o para quitar el IECA y poner el ARA2. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto tiene que ir siempre junto. Y aquí además podemos añadir el cuarto punto, que sería hasta aquí, donde entrarían los míticos ARNI, donde entraría el mítico sacubitril con la molécula de valsartán. ¿Por qué lo ponemos junto? Porque la realidad es que el sacubitril valsartán, como lleva un ARA2, pues comparte prácticamente todos los efectos secundarios con los IECAs. Y de hecho, una de las cosas que yo creo que son muy importantes del sacubitril valsartán es que las contraindicaciones, y esto puede resultar un poco raro, son exactamente iguales, no que las de un ARA2, sino completamente o exactamente iguales que las de un IECA. Y esto me podéis decir, es decir, aparte de estar contraindicando el embarazo en la estenosis bilateral y producir la misma hiperpotasemia y la misma insuficiencia renal, el sacubitril produce tos y angiodema, y la realidad es que sí, el sacubitril produce tos y angiodema del mismo grado que los IECAs y los ARA2, exactamente en el mismo grado. Entonces, siempre que veamos el sacubitril, pues tenemos que pensar en un IECA. Luego, como dato interesante, el sacubitril, por inhibir la neprilisina, eleva inherentemente los valores de BNP. Entonces, en caso de que un paciente vaya a la urgencia en tratamiento con sacubitril valsartán, nunca podremos usar los valores de BNP para valorar si ese paciente viene muy congestionado o poco congestionado, o si está en ICC o no está en ICC. Lo que tendremos que usar es el NT-proBNP, porque todos los pacientes, por el hecho de tomar sacubitril, van a tener valores de BNP muy elevados. ¿De acuerdo? Esta unión de efectos secundarios y de contraindicaciones siempre tiene que ir juntas, porque los fármacos al final están hablando sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona.
en el que nosotros nos movemos muchas veces con eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto por aquí y esto por aquí. Pasamos con la ibabradina. Sería ya hace 5 o 6, creo que es 6. La ibabradina. La ibabradina es un fármaco que si pintamos aquí el corazón, y yo siempre pinto, trabajaremos mucho en las líneas, si pintamos aquí el corazón, en esta parte, este es el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene unas células que son que son células capaces de generar la corriente de despolarización que es capaz de generar el automatismo celular. Entonces, esas células en la fase 4, en la fase 0 del potencial de acción, generan esa pendiente que hace que la misma célula sea capaz de volver a excitarse de nuevo y volver a generar un estímulo eléctrico. Son unas corrientes que se llaman las corrientes I-FANI, I-FANI. Pues lo que hace la ibabradina básicamente, el efecto que tiene la ibabradina es inhibir las corrientes I-FANI que están presentes en el nodo sinusal. Este mecanismo tan específico que tiene, básicamente nos da lugar a los dos efectos interesantes que tiene la ibabradina. El primero es que es casi exclusivo un bradicardizante, porque como baja la pendiente de despolarización de las células del nodo sinusal, lo que hace es que disminuye la cantidad de descargas del nodo sinusal y eso hace que baje la frecuencia cardíaca. Es un fármaco fantástico para por ejemplo, las taquicardias sinusales inapropiadas de las chicas jóvenes, que es muy típico. Pues la ibabradina es un fármaco que se tolera muy bien y lo que hace es bajar las pulsaciones. Es el único efecto que tiene la ibabradina, el único. Y lo segundo es que, como tal, exige al 100% que el paciente esté en ritmo sinusal, porque si no estás en ritmo sinusal, la ibabradina no tiene absolutamente ningún efecto. Y de aquí se deriva básicamente la indicación de los pacientes. Dentro de la frecuencia cardíaca le ponemos como punto de corte que sea mayor de 70. ¿Por qué? Porque recordad que los pacientes tienen que tomar betabloqueante. Y la mayoría de los pacientes que toman betabloqueante, como es un cronotrópico negativo, vienen bastante lentos. Entonces, mucho ojo con los pacientes que toman betabloqueante, no pasarnos al asociar la ibabradina. Y, por supuesto, teniendo las pulsaciones rápidas por encima de 70, que estas sean sinusales. Esto es lo único que tenemos que tener claro con la ibabradina. Y, por supuesto, no aumenta la supervivencia, mejora los ingresos por insuficiencia cardíaca, bien, pero la mortalidad por cualquier causa no la disminuye. Muy bien, siguiente. La 7, la digoxina. Digoxina es un fármaco muy antiguo, probablemente el más antiguo que tenemos en cardiología. Tenemos justo aquí la luz, así que yo creo que aquí más o menos aquí se acaba. La digoxina tiene principalmente dos efectos, ¿vale? El primer efecto que tiene es que la digoxina activa el nervio vago. La digoxina activa el nervio vago. ¿Qué ocurre cuando activamos el nervio vago? El nervio vago es el parasimpático. Y al activar el parasimpático, lo que hace básicamente es que la frecuencia cardíaca de los pacientes baje. Por eso decimos que la digoxina es cronotrópica negativa. Frena el nodo auriculoventricular y tiene un efecto importante sobre la frecuencia cardíaca. Lo segundo que hace la digoxina básicamente es bloquear la corriente de sodio-potasio, que de manera indirecta lo que induce finalmente es un aumento del calcio intracelular. Y cuando se produce un aumento del calcio intracelular en estas células, el corazón empieza a latir más fuerte. Por tanto, el efecto principal es inotrópico positivo. La digoxina, a diferencia del betabloqueante y del verapamilodiltiazem, es el único inotrópico positivo que es cronotrópico negativo. Es decir, verapamilodiltiazem y betabloqueante son los dos ino-negativo, crononegativo. La digoxina hace que vayas más lento, cronotrópico negativo, pero a expensas de que el corazón vaya más fuerte, inotrópico positivo. Por tanto, la digoxina es un fármaco que se puede poner en cuadros de insuficiencia cardíaca aguda sin ningún problema. Limitación, no mejora el pronóstico de los pacientes, es decir, que la puedo poner, pero no me va a salvar la vida del paciente a largo plazo. Segundo problema que tiene la digoxina, el problema de la digoxina tiene eliminación renal y poquito a poco se acumula. La principal limitación que tiene la digoxina
es el riesgo de intoxicación digitálica. El concepto de intoxicación digitálica, algo muy, muy, muy frecuente, sobre todo en abuelitos mayores que tienen insuficiencia renal y que poquito a poco van acumulando niveles de digoxina hasta que de pronto un día, ¡pum!, revienta, entonces intoxicación digitálica. Solo 2 comentarios de la intoxicación digitálica. El primero es que la intoxicación es completamente distinto de la cubeta, ¿vale? La cubeta digitálica, que es ese descenso del ST que tienen muchos pacientes que toman digoxina, es un dato de impregnación, es un dato de que toman el fármaco, ¿vale? Es decir, ese descenso del ST de los pacientes que toman digoxina no es un dato de intoxicación, es un dato de impregnación, de que toman digoxina. La intoxicación digitálica como tal es un cuadro en el que la digoxina empieza a afectar clínicamente al paciente y a nivel cardiológico la digoxina sobre todo produce 2 tipos de alteraciones básicas. Lo más frecuente de todo es la aparición de estas sístoles ventriculares muy intensas como consecuencia del efecto inotrópico positivo y lo más típico de todo, dado que tiene un efecto cronotrópico negativo, es lo que hemos visto todos muchísimas veces en nuestra vida, que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo secundario a la intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica tiene muchos síntomas digestivos, ¿no? A los de colores, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y asociado a esto un cuadro pues, de arritmias, estas sístoles, bloqueo completo y no sé si alguien en casa estará pensando qué pasa con la taquicardia bidireccional. Bueno, son taquicardias súper específicas que yo no he visto en mi vida, alguna vez en Twitter, pero que tienen poca traducción. Pero bueno, interesante siempre dentro de la insuficiencia cardíaca con falla preservada o la insuficiencia cardíaca con falla oprimida, siempre tener en cuenta la posibilidad de intoxicación digitálica y sus 2 arritmias cardíacas principales y la hipouralgia. ¿De acuerdo? Un poquito más. Esto es todo el repaso, digamos así, farmacológico que podemos ver